esa va a hacer que mis ojos vayan yendo hacia el centro. Ese movimiento se pueden imaginar que es bastante complejo, ¿no? Pues eso lo va a regular este fascículo longitudinal medial. Perfecto, este es el primer corte. Lo más importante, el cruce de las pirámides. Vamos al segundo corte. En este segundo corte vamos a ver, el conducto ependimario se mantiene, no se pierde. Aquí tenemos en los fascículos longitudinales mediales, que es lo que les expliqué aquí. Esto de aquí va a ir hacia el medio y va a llegar aquí, ¿ok? Justamente, como dice su nombre, hacia la parte medial. Perfecto, tenemos el núcleo del hipogloso y la salida de este nervio. Como les dije, el nervio hipogloso va a salir entre las pirámides y las olivas. Por eso ya se puede ver cómo sale por aquí. Ahora ustedes dirán, ¿por qué están las pirámides? Les explico. Las pirámides es la información motora. Entonces, esta información va a bajar por aquí y como estamos en un corte aún arriba del cruce de las pirámides, se pueden seguir viendo las pirámides. Se van a seguir viendo. Ya en el primer corte, o sea, más abajo, ahí recién se ve su cruz, pero arriba de este va a mantenerse las pirámides. Por eso es que se ven las pirámides en el segundo corte. Entonces aquí se mantienen las pirámides. Se mantienen los tractos espinotalámicos, espinocerebelosos, el núcleo del trigémino, el fascículo del trigémino se mantiene. También podemos ver la raíz espinal del nervio accesorio, pero es la raíz espinal. Aquí podemos ver los núcleos inferiores de las olivas, pero lo más importante, mantenemos casi todas las estructuras excepto estas. Como saben, en el anterior aún se mantenían, seguían subiendo información, porque hay información sensitiva. Tiene que ir desde el cuerpo hacia la médula y tiene que subir hacia el cerebro, ¿no? Entonces sigue subiendo en este caso, pero aquí, en este corte del bulbo, esta información se tiene que cruzar al lado contralateral. ¿Y qué es lo que pasa? Justamente eso, se cruzan las fibras de grácil y cuneiforme hacia el otro lado, hacia el lado contralateral. Esto quiere decir que en este corte está la decusación de los tractos grácil y cuneiforme, ¿ok? Y este cruce van a formar lo que ahora vamos a llamar lemnisco medial, ¿ok? Entonces, el cruce del grácil y cuneiforme, o sea, la sensibilidad profunda, va a ir al lado contralateral y va a formar el lemnisco medial. Entonces ya vamos a empezar a hablar del lemnisco. El lemnisco medial, ¿qué información va a llevar? La misma. Va a llevar vibración, presión, posición, o sea, sentido de posición y tacto fino. Entonces, ese es el lemnisco medial. ¿Ok? Perfecto. Ahora, como último, el último corte. Aquí podemos ver muchas diferencias. Primero, que no tenemos el conducto ependimario. ¿Por qué? Porque este conducto de aquí que lleva líquido cefalorraquídeo va a transformarse en el cuarto ventrículo. Como les he dicho antes, el bulbo va a pasar del conducto ependimario donde pasa el líquido cefalorraquídeo, va a entrar y va a entrar al cuarto ventrículo, a la parte más inferior de este. En el cuarto ventrículo ya se puede ver el corte más superior, ¿no? Entonces, por eso en el tercer corte y el último que vamos a ver de bulbo, podemos ver el cuarto ventrículo, que tiene como esta forma de tienda de acampar o a mí me parece más al logo o insignia de Batman, pero cada quien, ¿no? Bueno, aquí vemos varias cosas. Primero, vemos como aquí no sabría cómo decirlo, unas piezas, unas partes que van a estar juntas. Estas partes son los lemniscos. Podemos ver, ¿se acuerdan que el lemnisco que se formaba por el cruce de grácil cuneiforme era el lemnisco medial? Este está aquí, en la parte medial. ¿Se acuerdan del fascículo longitudinal medial, que era este que les hablaba aquí? Se va a encontrar aquí, en la parte superior. Y aquí al medio se va a encontrar el tracto espinotectal, que va a ser el tracto que va a llevar información, por así decirlo, refleja de la coordinación entre los ojos y los oídos. O sea, ¿qué quiere decir? El ejemplo que yo siempre uso, los que pasaron conmigo van a saber que siempre lo uso. Pues imagínense que estaban por la cancha de su colegio y a todos nos ha pasado que estábamos caminando con nuestro sándwich o lo que sea y nos llega un balonazo de los que estaban jugando fútbol. Y nosotros, por reflejo,
vemos el balón y nos cubrimos. Ese reflejo va a llevar a este tracto, el tracto espinotectal, ¿ok? Otras cosas que vemos aquí, la formación reticular, que es como estos puntitos, como polvo. Esta formación reticular es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto va a ser, esta formación reticular mm, hace que nos mantengamos despiertos, por así decirlo. Cuando esta formación reticular está activada, nosotros estamos despiertos. Y cuando esta está inhibida, nosotros estamos durmiendo. Dato importante, el tracto espinotalámico, que sabemos que lleva dolor, temperatura y tacto grueso, va a inervar de cierta forma a esta formación reticular. ¿Por qué? Porque cuando uno está dormido, ya se pueden imaginar que si les aplicamos dolor a una persona dormida, esta va a despertar, ¿no? Bueno, es por eso, justamente porque el tracto espinotalámico va a llevar información, va a llevar cierta información a la formación reticular. Esta nos mantiene despiertos. Si esta formación reticular no existiera o estuviera dañada, nosotros entraríamos automáticamente en coma. Bueno, aquí seguimos viendo las pirámides. ¿Por qué seguimos viendo las pirámides? Perdón que sea tan redundante en esto, pero es importante que sepa. Porque estamos en el corte superior del bulbo. Aún no se cruzan las pirámides, por eso se pueden ver las pirámides. Ya. Entonces, se mantienen las pirámides. Aquí tenemos los núcleos arcuatos. Estos núcleos arcuatos van a llevar información hacia el cerebelo. Eso quiere decir que va a llevar información del equilibrio. ¿Y cómo va a llevar la información? Va a entrar por aquí y puede ir por adelante o puede cruzarse por aquí, por el medio, va a ir por atrás, se va a cruzar y va a formar lo que hemos llamado antes esas estrías medulares, lo que va a delimitar el bulbo de la, de la parte posterior, va a delimitar el bulbo del puente. Estas estrías medulares están formadas por los núcleos arcuatos. Vamos a tener los núcleos olivares, que estos núcleos olivares tienen una función igual con el cerebelo. Van a llevar información con las células trepadoras hacia el cerebelo, ¿ok? Las olivas van a ser la única estructura que va a llevar información con las células trepadoras. Cuando lleven cerebelo, en esta misma noche, cuando vean cerebelo van a ver que va a haber dos células, las trepadoras y las musgosas. Pues las trepadoras van a salir de aquí, del bulbo, o sea, del bulbo, pero de las olivas, específicamente de las olivas. No hay fibras trepadoras de ningún otro tracto, solo de las olivas. Bueno, tenemos el núcleo accesorio oliva, bueno, no importa mucho esto. Lo importante, que tenemos los núcleos cocleares. Coclear significa audición. Vestibular significa equilibrio. Ok, vamos a tener los núcleos cocleares y parte de algunos núcleos vestibulares. Pero aquí, sobre todo los núcleos cocleares. En el cuarto corte, el que no vamos a ver, ahí están los núcleos vestibulares. Se pueden ver los núcleos vestibulares, pero mayormente están en la protuberancia. Bueno, estos núcleos cocleares van a recibir información del oído, ¿ok? De la audición. Escuchamos, yo qué sé, esta clase, esta propia clase, me están escuchando a mí. Esa información va a ir del oído a estos núcleos. Y de estos núcleos van a ir subiendo, van a ir cruzándose y van a llegar hacia hacia el cerebro, justamente para que se interprete la información. ¿Ok? Ahora sí, lo más importante. Ah, bueno, también aquí tenemos los pedúnculos, se pueden ver. Y el núcleo, aquí están los núcleos vestibulares. En el corte superior se deberían ver los pedúnculos cerebelosos. ¿Qué son los pedúnculos? Para que se les quede claro. Los pedúnculos son una estructura que va a llevar información del tallo hacia el cerebelo. Y aquí se pueden ver. Este puente de aquí, esto son los pedúnculos. Y van a haber tres pedúnculos. Los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Ahora quiero que esto sea por lógica. Los superiores van a salir del mesencéfalo. ¿Por qué? Porque el mesencéfalo tiene, es la estructura que está más arriba de todo el tallo. Entonces, por ende, va a salir de ahí los pedúnculos cerebelosos superiores. El puente, el puente o protuberancia, este tiene los pedúnculos medios. ¿Por qué? Porque este se encuentra al medio, ¿ok? Y los pedúnculos inferiores justamente del bulbo, que es el más inferior. Entonces, información que va a pasar hacia el cerebelo. Y ya.
Lo importante, aquí tenemos tres núcleos. Aparte del hipogloso, que lo seguimos viendo aquí, que sale justamente entre las pirámides y las olivas, como vemos aquí el nervio hipogloso, sale entre las pirámides y las olivas. Tenemos tres núcleos, el núcleo dorsal del vago, el del tracto solitario y el núcleo ambiguo. Ok, vamos a explicarlo aquí que no tiene tantas flechas. El núcleo dorsal del vago, también llamado núcleo motor dorsal del vago, va a ser una función específica. Quiero que piensen, no quiero que respondan, pero a esta pregunta, ¿qué hace el nervio vago? Los que saben bien, los que no, les digo ahorita. El nervio vago se va a encargar del 80% de las funciones parasimpáticas del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Parasimpático. Yo uso esta memotecnia. Cuando ustedes, el sistema parasimpático y el sistema simpático es sistema autónomo, ¿ok? Todo lo que no podemos controlar. El sistema simpático se va a encargar de ponernos en alerta. O sea, para que se hagan esta memotecnia y no se olviden jamás. ¿Qué pasa cuando ven una persona atractiva? Al chico o a la chica que les gusta. Uno empieza a sudar, empieza a ponerse nervioso, empieza a respirar más rápido, empieza a su corazón a latir más fuerte, sus ojos se dilatan. Todas estas cosas suceden porque el sistema simpático está activado. ¿Ok? Entonces, si ven una persona simpática, al chico o a la chica que les gusta, este sistema simpático se activa. Eso quiere decir que te va a poner como un estado de alerta, como para querer salir corriendo de ahí. Cuando estás en el alto a las 3 de la mañana, uno empieza a sudar, empieza a ponerse nervioso, ansioso, justamente porque el sistema simpático está activado, porque quiere salir corriendo. En cambio, el sistema parasimpático es todo lo contrario, es reserva de energía. ¿Qué quiere decir? Que el sistema parasimpático va a ser lo que hace el nervio, te vuelve un vago, un flojo. Entonces, por eso cuando uno está después, cuando uno come, no es que estamos viejitos y que, ay, tenemos que tomar nuestra siesta después de la comida. No, sino es que cuando uno come y no está nervioso, no tiene ansiedad, no tiene nada, el sistema parasimpático se activa más que el simpático. Por ende, uno quiere descansar para que toda la energía se reserve. El sistema parasimpático va a activar todo lo que es del diafragma para abajo, por así decirlo, y va a inhibir del diafragma para arriba. Entonces, el sistema parasimpático va a estar controlado el 80% por el nervio vago. Esto quiere decir que este núcleo motor dorsal del vago lo que va a hacer va a activar las funciones motoras de las vísceras, ¿ok? Entonces, el núcleo dorsal del vago es motor. ¿Motor de qué? De la función del nervio vago. ¿Qué hace el nervio vago? Parasimpático. Esto quiere decir que va a activar a los músculos, bueno, sí, a las vísceras del sistema autónomo, ¿ok? Parasimpático. El núcleo dorsal del vago es motor, importante, motor. Después tenemos el núcleo del tracto solitario, que vemos aquí como que se divide, Bueno, el núcleo del tracto solitario. De este núcleo va a salir el nervio 10 y también el nervio 9. Les explico. El núcleo del tracto solitario es sensitivo. ¿Ok? Quiero que se queden con eso. Sensitivo. ¿Sensitivo de qué? Vamos a partirlo en dos. Entonces, quiero que se imaginen una bolita y le van a partir en dos. La parte de abajo va a recibir la sensibilidad de las vísceras. ¿Ok? Esto quiere decir que la parte de abajo de este núcleo que lo estamos dividiendo va a recibir información de las vísceras para el nervio vago. Eso quiere decir que las vísceras también sienten, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, cuando nos sentimos mal, cuando pasa ciertas cosas, este núcleo va a recibir. Y la parte superior que hemos dividido va a recibir la sensibilidad de la lengua. ¿De qué parte? De toda la lengua, básicamente. De los dos tercios anteriores por el nervio facial y del tercio posterior del nervio glosofaríngeo. Entonces, el núcleo del tracto solitario es sensitivo. ¿De qué? De las vísceras y ¿de qué más? De la lengua. ¿Ok? También va a regular, puede regular, va a sentir la presión, va a sentir el oxígeno, va a sentir muchas cosas. ¿Ok? Por eso cuando, por ejemplo, se evalúa estos nervios, se hace ciertas maniobras, justamente porque esto es lo que se evalúa
Por ejemplo, puede evaluar la presión arterial. Ya. Ahora, por último, el último núcleo que vamos aquí, que es un poco confuso estos núcleos. Este núcleo, el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo va a ser motor. ¿Qué va a inervar? Los músculos de la deglución. ¿Ok? Entonces, por aquí va a salir el 11, el 10 y el 9. El vago, el accesorio y el glosofaringio. El accesorio, por así decirlo, va como que a inervar el vago para que ayude a la deglución. Entonces, esta es la salida del núcleo craneal del accesorio. Función principal del nervio accesorio, mover los trapecios y el esternocleidomastoideo, pero también va a ayudar aquí, al nervio vago a la deglución. Entonces va a salir de aquí. Este núcleo es totalmente motor de la deglución. Igual el noveno par, que es el glosofaringio, que va a ayudar a los músculos de la deglución justamente, se encuentran aquí. Y del nervio vago, como ya les expliqué, va a ayudar a la deglución, justamente con ayuda del accesorio. Bueno, chicos, eso sería básicamente lo que viene a ser bulbo. Espero que haya quedado claro. Temas importantes que tienen que recordar. Los nervios del bulbo son los últimos cuatro. Eso quiere decir que son el 12, hipogloso, 11, accesorio, 10, nervio vago y 9, glosofaringio. Además, en el bulbo va a pasar, o sea, se van a cruzar las fibras motoras en el primer corte. Como hemos hablado del corte piramidal, las fibras motoras se cruzan en el corte más inferior, ¿ok? En el primer corte. En el segundo corte, las fibras sensitivas se van a cruzar, ¿ok? Importante que sepan eso. Y también se encuentran, esto pues un extra, se encuentran los núcleos de la respiración. Pues justamente estos van a regular el ritmo de la respiración. Si hay un problema aquí, puede haber una respiración anormal. Voy a dejarlo ahí para no complicarlos más, chicos. Igual, el cuarto ventrículo se encuentra en la parte posterior del bulbo y recibe el líquido cefalorraquídeo. A la parte lateral de del cuarto ventrículo, va a pasar justamente este líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo. ¿Qué quiere decir? Este último punto que vamos a llevar aquí. En esta parte, o sea, todo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo, pero por aquí va a migrar este líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo, ¿ok? Este espacio se va a llamar agujero de Luschka o apertura lateral. Yo les recomiendo apertura lateral, ¿por qué? Porque tiene más sentido, pero si necesitan saber, si les urge saber cuál es el otro nombre, es el agujero de Luschka. Bueno, básicamente eso sería bulbo, chicos. Pasemos a puente o protuberancia o puente de Barolio. ¿Ok? Primero, este va a ser superior al bulbo, va a estar al medio, inferior entre el mesencéfalo y superior al bulbo. Estructuras importantes. En la parte anterior va a salir los pares craneales. ¿Cuáles? El 5, el 6, el 7 y el 8. Además, va a tener un surco basilar, que es este de aquí, por donde va a pasar la arteria basilar. Y va a tener un surco entre el bulbo y la protuberancia, que es el surco bulbo-pontino. En este surco bulbo-pontino va a pasar los nervios 6, 7 y 8. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, repasemos. El núcleo, el nervio trigémino va a salir por la cara anterior, lateral del puente. Como vemos aquí salen dos ramitas. Una es la rama sensitiva, la grande es la rama sensitiva. ¿Por qué? Porque el nervio trigémino es principalmente sensitivo. Y va a tener una rama motora chiquitita que va a inervar los músculos de la masticación. Pero eso van a llevar en pares. Aquí tenemos en el surco bulbopontino, vamos a tener el sexto par, que es el abducens. ¿Qué función tiene? Mirar hacia afuera, mirar lateralmente, es el oculomotor externo, ¿ok? Después tenemos el nervio facial, que va a tener una rama motora y una rama sensitiva. La rama motora es un poco más grande. Esta rama motora va a inervar justamente la expresión facial. Y la rama sensitiva, la lengua, los dos tercios anteriores. Por último, el vestíbulo coclear, el octavo par craneal. Este va a tener sensación, va a recibir información de los oídos, básicamente el área vestibular, que quiere decir equilibrio, y del área coclear, que quiere decir audición. ¿Ok? Esos son los pares craneales que salen. Trigémino,
abducen o oculomotor externo, nervio facial y vestíbulo coclear. Además, por aquí pasa la arteria basilar y hay unas fibras, como pueden ver aquí, como unas líneas, que son las fibras pontinas transversas, que se van a cruzar así, se van a cruzar y estas fibras van a llevar información por los pedúnculos cerebelosos medios hacia el cerebelo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace el cerebelo? Equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar en el equilibrio. Entonces, teníamos que las estrías medulares van a delimitar el bulbo de lo que viene a ser el puente o protuberancia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la protuberancia, en la parte posterior, tenemos los pedúnculos cerebelosos medios. En algunas imágenes, que pues esta es la más bonita que encontré, pero la más incompleta, aquí se va a encontrar el pedúnculo cerebeloso superior y por aquí el pedúnculo cerebeloso inferior. Se encuentra. Bueno, tenemos las eminencias medias, que son como estas cosas de aquí, que son como eminencias que están al medio, ¿no? Eminencias medias, dentro del cuarto ventrículo. Además, tenemos el área vestibular y la sustancia ferruginosa. La sustancia ferruginosa va a ser, no siempre se puede ver en las piezas, pero es como una sustancia más negrita, más oscura, por así decirlo, y esta va a ser encargada de la función básicamente del hierro. ¿Ok? Por ese nombre. Y en el área vestibular, justamente porque aquí están los núcleos vestibulares que les decía anteriormente. Entonces, los núcleos vestibulares se van a encargar del equilibrio y se van a encontrar adentro de esta parte, justo por encima de las estrías medulares. Al medio tenemos las eminencias medias. Y quiero que sepan lo más importante de aquí. Terminando las eminencias medias, vamos a tener el colículo facial. Colículos son como unas bolitas. Entonces, vamos a tener el colículo facial. ¿Por qué colículo facial? Esto se explica aquí. Colículo facial, ¿por qué? Porque el nervio facial, como vemos aquí, va a dar esta vuelta de aquí. Y esta vuelta lo que hace va a formar en la estructura unas bolitas. Esas bolitas que son los colículos faciales. ¿Ok? Que son dos bolitas que se van a encontrar. Cuando vean piezas va a ser muy evidente, o sea, se notan a leguas el colículo facial. ¿Ok? Tenemos el surco medio posterior y lo que delimita las eminencias medias va a ser el surco limitante. El surco limitante es este surco de aquí que vemos aquí, esta línea de aquí, que va a cubrir entre la eminencia media, el colículo facial, los trígonos del vago y del hipogloso, todo eso. Ese es el surco limitante. Lo que les decía, la sustancia ferruginosa. Ay, perdón, la puse aquí dos veces. Bueno, básicamente eso está en la estructura, en la parte externa. Ahora, configuración interna. Bueno, aquí dirán, ¿qué es esto? Qué feo, ya no quiero estudiar neuro, me quiero salir de la carrera. No, chicos, vamos a hacerlo simple. Primero, estructuras sencillas. Aquí vemos el cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque ya estamos directamente en el cuarto ventrículo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, se ve el cuarto ventrículo. Tenemos fascículo longitudinal medial. ¿Qué hace el fascículo longitudinal medial? Que les dije, la coordinación de los ojos, del movimiento conjugado de los ojos con la cabeza. Aquí se encuentra, sigue, las mismas estructuras. Pedúnculo cerebroso superior, se puede ver, pedúnculo cerebroso superior. Y tenemos aquí los núcleos vestibulares que les decía, el pedúnculo cerebroso inferior, que también se puede ver un poco. Aquí tenemos el lemnisco medial y el cuerpo trapezoide. Vamos poco a poco. El lemnisco medial, como les dije, ¿qué es lo que hacía? Justamente llevaba la información de la sensibilidad. ¿De qué? Del grácil cuneiforme. ¿Qué información llevaba el grácil cuneiforme? Llevaba información de vibración, presión, posición y tacto fino. ¿Ok? Esta información del grácil cuneiforme se van a cruzar en el segundo corte del bulbo y va a seguir subiendo como el lemnisco medial, que se encuentra aquí. Y por aquí el cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide va a ser parte de lo que viene a ser la audición. Como les dije, en el oído va a llegar la información de la audición, va a entrar a los núcleos cocleares y de los núcleos cocleares va a subir y va a formar el cuerpo trapezoide por donde se cruzan y después vamos a ver que se va a formar el lemnisco lateral. Ok, entonces toda la información de la audición va a tener ese tracto.
Va a tener primero en el oído, de los núcleos, del órgano coclear, va a ir hacia los núcleos cocleares en el bulbo, de ahí va a subir hacia el cuerpo trapezoide, se van a cruzar y van a formar el lemnisco lateral. Ok, tenemos aún el fascículo espinal del trigémino, que se puede ver aún, el cuarto ventrículo, y aquí lo importante, antes de pasar a los núcleos de los nervios, tenemos los fascículos de las fibras corticoespinales y corticonucleares. A ver, no estoy hablando en chino. Vamos de nuevo. Como les decía, las fibras motoras van a llegar del cerebro y van a bajar por la parte anterior y se van a cruzar en el corte más inferior del bulbo, ¿no? Perdón. En el corte más inferior del bulbo, ¿no? Pero tiene que cruzar por el puente, o sea, no puede llegar del cerebro y transportarse aquí. Tiene que pasar por el puente. Y estas fibras van a cruzar por aquí, pero como que se van a dividir. ¿Se van a dividir en qué? En estas fibras que les digo aquí, las corticobulbares. Ok, entonces por aquí van a pasar esas fibras motoras, van a seguir pasando por aquí y como que se van a poner, como que se va a dividir en estos puntitos que vemos aquí. ¿Por qué fibras nucleares? ¿Por qué? Porque estos núcleos van a inervar a los nervios craneales motores. ¿Por qué? Porque la información motora tiene que seguir saliendo del cerebro. Los núcleos no pueden pensar por sí mismos, sino que tiene que llevar esa información del cerebro hacia los núcleos. ¿Y por dónde? Por estos núcleos corticonucleares. Entonces, la misma información motora, por ejemplo, si yo quiero sonreír, esto va a inervar al nervio facial, ¿no? Entonces, desde aquí va a inervar al nervio facial. Igual va a seguir bajando. Perfecto. Tenemos aquí los núcleos pontinos, que estos núcleos pontinos tienen información, por así decirlo, del equilibrio. Se van a cruzar y van a formar como estas fibras transversas, como estas fibras, como si estuvieran entrelazando. Ese entrelazamiento, ¿qué es lo que va a formar? Estas fibras pontinas transversas que vimos aquí. Ya van entendiendo un poco más. Espero que sí. Entonces, tenemos lemnisco medial, ¿qué información sensitiva? Cuerpo trapezoide, ¿qué información auditiva? Fascículo longitudinal medial, ¿qué información? Conjugada entre los ojos y la cabeza. Los pedúnculos cerebelosos, pues se pueden ver aún, que es la conexión entre el tallo y el cerebelo. El cuarto ventrículo, líquido cefalorraquídeo. Ok, las fibras corticoespinales y corticonucleares, información motora voluntaria. Ok, fibras transversas van a llevar información del equilibrio por la parte anterior hacia los pedúnculos cerebelosos medios. Ok, esto es importante. La información, esto va a cruzar y va a ir hacia el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, imagínense que cruza por ahí, está cruzando, pasa por aquí atrás y llega a los pedúnculos cerebelosos que llega al cerebelo. Ok, y ahora sí, lo importante, dos núcleos. En este primer corte vemos dos núcleos. El núcleo del accesorio del nervio abducens o oculomotor externo, perdón, el accesorio es el onceavo, perdón, del nervio abducens y del nervio facial. El nervio facial va a darle la vuelta al nervio abducens o al sexto par craneal y va a salir por el surco bulbopontino. Junto al sexto par, que el sexto par también sale por el surco bulbopontino. ¿Qué quiere decir? Que sale por aquí y aquí. Como vimos, sale, o sea, el sexto par va a salir directamente, en cambio el séptimo va a dar la vuelta al sexto par y va a salir por aquí. Perfecto. Eh, Eso sería todo en este corte y ahora vamos a ver este corte. El segundo corte. ¿Qué es lo que vemos? El pedúnculo cerebeloso superior se puede seguir viendo. ¿Qué es lo que seguimos viendo? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, líquido cefalorraquídeo. El fascículo longitudinal medial, el movimiento conjunto entre los ojos y la cabeza. Sigue estando. El lemnisco medial, cuerpo trapezoide, los núcleos pontinos, los núcleos corticoespinales y corticonucleares, las fibras pontinas transversas, lo mismo. Vemos la formación reticular que ya les decía, que es lo que te mantenía despierto en vigilia cuando estaba activada.
También vemos el lemnisco espinal. Ahora vemos el lemnisco espinal. Vamos a añadir otro lemnisco más. Ya tenemos el lemnisco medial, vamos a añadir ahora el lemnisco espinal. ¿Qué información lleva el lemnisco espinal? La información del lemnisco espinal es la información del tracto espinotalámico. ¿Qué información llevaba el tracto espinotalámico? Dolor, temperatura y tacto grueso. Entonces, el lemnisco espinal es información de dolor, temperatura y tacto grueso, pero ahora como lemnisco. ¿Ok? Simple, perfecto. Ya tenemos todo. Básicamente ya está, chicos. Falta el núcleo del trigémino. Este es el núcleo principal del trigémino. ¿Ok? Va a tener su núcleo motor y su núcleo sensitivo. ¿Qué acción tenía el trigémino? El núcleo sensitivo, ¿qué acción tenía? La sensibilidad de la cara. Va a recibir la sensibilidad de la cara por la rama oftálmica, maxilar y mandibular. Esta va a llegar hacia el ganglio de Gassi y de ahí va a entrar al núcleo, ¿ok? Y la información motora va a salir del puente, va a salir hacia afuera y va a inervar los músculos de la masticación, pues el temporal, el macetero, los pterygoideos, bueno, eso vamos a ver, eso van a ver ustedes ya en pares, pero básicamente de aquí sale el núcleo principal. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos principal? ¿Por qué? Porque hay el núcleo del trigémino se encuentra en el bulbo, en el puente y en el mesencéfalo. Pero el principal es este. ¿Y por dónde va a salir el nervio? ¿Por dónde va a salir el nervio? Por la cara anterolateral. O sea, aquí. Por aquí sale el núcleo. ¿Ven? Perfecto, chicos. Ya vamos avanzando muy bien. Importante recordar. Los nervios que salen del puente los nervios que salen del puente. ¿Cuáles son? El quinto par, trigémino, por la cara anterolateral. El sexto par, por el surco bulbopontino. El séptimo par, por el surco bulbopontino también. Y el octavo par, el vestíbulo coclear, que ya hemos visto sus núcleos, también sale por el surco bulbopontino. Función del nervio trigémino. La función sensitiva, sensibilidad de la cara, principalmente. Función, también tiene función motora de la masticación. Del sexto par, mover el ojo hacia afuera. Listo. Está, Sí. está. Del séptimo par. Atrás mío se cae, carajo. Mi amor, Ah, no, pues todo eso. Oh, chicos, alguien prende el micro sin querer. Ya. Bueno, sigamos. Eh, la información en los lemniscos. Van a formarse los lemniscos. Entonces vamos a seguir con el lemnisco medial. Va a estar el lemnisco espinal ahora. Entonces, el lemnisco medial, sensibilidad profunda, vibración, presión, posición, tacto fino. Lemnisco espinal, sensibilidad superficial, temperatura, dolor, tacto grueso. ¿Ok? Y por último también tenemos el cuerpo trapezoide que en un futuro se va a formar en un lemnisco lateral, que va a formar la audición. Todo lo que escuchamos va a entrar por ahí. Las fibras motoras pasan por el cerebelo y los núcleos corticovulvares. Miren, para que se hagan una idea, ¿qué es lo que pasa cuando uno quiere moverse? Cuando uno quiere moverse, saben que primero se tiene que pensar la idea, ¿no? Esta idea que se piensa no significa que yo la vaya a hacer. Pues yo puedo pensar, quiero pararme y dar 7 saltos, porque sí, lo puedo pensar, pero eso no significa que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa información motora va a ir hacia, hacia justamente las fibras transversas, van a llegar al cerebelo, en el cerebelo van a recibir esa información justamente para que el movimiento sea coordinado. Entonces, cuando uno quiere moverse, eh, el cuerpo tiene que saber dónde está tu cuerpo. O sea, básicamente eso. Entonces, si yo quiero mover mi brazo derecho hacia arriba, mi cuerpo primero tiene que saber dónde está mi brazo, porque si mi brazo está hacia la izquierda, va a ser diferente el movimiento que si estuviera hacia abajo o que si estuviera inclinado o que si estuviera extendido. Es diferente el movimiento. Entonces, ese movimiento se va a generar la idea, después va a ir esa idea hacia el, hacia el cerebelo por estas fibras que hemos visto que son transversas, y de ahí va a volver al cerebro para
ejercer la acción correctamente. Entonces, personas que tienen problemas en el cerebelo, les pueden hacer un examen muy básico en el que les piden, cierra los ojos y tócate con la punta de tu dedo la nariz y ahora con la otra mano y hacen ese movimiento. Para ustedes es fácil, háganlo. Ahora háganlo en sus casas. Sé que no todos van a hacerlo, pero intenten hacerlo. Agarren sus manos y cierren los ojos y toquen con la punta de su dedo derecho su nariz. Y ahora con la otra mano. Y así, varias veces. Ven que para ustedes es fácil. Justamente ¿por qué? Porque el cuerpo sabe dónde están sus manos. Sabe qué movimiento tiene que hacer, aunque no lo vean. ¿Ok? Bueno, eh, básicamente eso es lo importante que quiero que sepan. Los núcleos que salen y sus funciones. Los nervios que salen, sus funciones del puente. Ahora, por último, ya, para terminar, chicos, mesencéfalo. En el mesencéfalo vamos a encontrar primero los pedúnculos cerebrales inferiores. Ahorita estarán diciendo, ¿qué? Bueno, los pedúnculos son como una conexión entre el tallo y el cerebelo o el tallo y el cerebro. En este caso es pedúnculo cerebral. ¿Por qué? Porque es la conexión del tallo con el cerebro. ¿Y por qué inferior? Porque tengan en cuenta que el mesencéfalo está debajo del cerebro, entonces por lógica es pedúnculo cerebral inferior, pero a su vez de aquí va a salir los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Por qué? Porque el cerebelo está abajo. ¿Okay? Espero que esto te quede un poco más claro. Bueno, aparte tenemos el surco ponto mesencefálico, que es justamente del nombre, ponto de puente, mesencefálico de mesencéfalo. Simple. Vamos a tener el área perforada la sustancia perforada posterior. Ahora dirán, posterior, ¿por qué? Bueno, chicos, así está puesto. Aunque estamos en la cara anterior, este es el área perforada posterior. ¿Perforada por qué? Porque tenemos aquí como unos puntitos, ¿no? Donde van a pasar arterias. Entonces, perforada justamente por eso. Posterior, porque está más adentro, aunque sea la cara anterior, está en la parte posterior de esta, como, no sé si me pueden entender, como que es como si vieran un vaso en la cara anterior. El vaso, por la parte interna del vaso, esa va a ser la parte posterior, pero estamos viendo de forma anterior. No sé si se me entendió, espero que sí. Y vamos a tener la salida de los dos últimos pares que vamos a ver, que va a ser el nervio troclear y el nervio oculomotor común. El nervio oculomotor común va a salir entre el área interpeduncular. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que va a salir entre los pedúnculos. ¿Ok? Y el nervio troclear es el único par craneal que sale por la parte posterior. Aquí pueden ver. Sale por aquí. El nervio troclear sale por la parte posterior y se va hacia adelante. Hacia adelante y sale por aquí. No hay ningún otro par que salga por la parte posterior. Esto puede ser pregunta de examen, chicos. Si les preguntan qué nervio sale por la parte posterior del tallo encefálico, simple, solo es uno, el troclear, el cuarto par. ¿Por qué parte? Por el mesencéfalo. Ok. También tenemos los tubérculos mamilares, o los cuerpos mamilares, el tuber cinereum, pero sí es parte del diencéfalo. No vamos a hablar de eso ahora. Ya, en la parte posterior, cosas importantes. Tenemos los colículos superiores y colículos inferiores. Como dijimos anteriormente, los colículos son como bolitas, como vemos aquí, son bolitas, pelotitas, como también estaba el colículo facial en el puente, aquí está el colículo superior e inferior. El inferior, ¿de qué se va a encargar? De la audición. Entonces, vamos a retomar. La audición, ¿dónde empezaba? En el oído. Uno escucha algo. Ese sonido va a entrar por el oído, va a ir a los núcleos cocleares en el bulbo. Esos núcleos cocleares va a llevar la información hacia el cuerpo trapezoide. Del cuerpo trapezoide se va a cruzar y va a formar en el lemnisco lateral. Y del lemnisco lateral va a ir aquí, al colículo inferior y vaya. Ya, con eso termina la audición y va hacia el cerebro. Y el colículo superior se va a encargar de la visión. Entonces, inferior, audición. Superior, visión. Eh,
Bueno, también tenemos lo que les dije, lo del par saliente. El único par que sale es el cuarto par por la parte posterior. Como vemos aquí no hay ningún otro par, solo este nervio de aquí, es el cuarto par. ¿Qué par es? El troclear, el cuarto, el patético. ¿Por qué patético? Porque va a mover el ojo con esa mirada patética, hacia abajo y hacia adentro. ¿Ok? Tenemos aquí la glándula pineal, pues los cuerpos geniculados, que van a ser, ya formar parte del tálamo, que se va a conectar justamente con los colículos. Y ya, chicos, esta es la fosa interpeduncular, pero ya no es parte de lo que vamos a avanzar. Ahora sí, configuración interna. El primer corte, el corte más inferior. Vemos que cambian bastantes cosas. Bueno, vamos poco a poco. Primero, tenemos los colículos. Esta bolita verde que ven aquí es el colículo inferior. ¿Por qué inferior? Porque estamos en el corte inferior. Entonces, ¿qué colículo estaríamos viendo? Esto. ¿Qué corte sería? Por aquí. ¿Ok? Tenemos el colículo inferior. Después tenemos el acueducto cerebral. Ya no vemos el cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque el cuarto ventrículo acabó aquí. Aquí ya vemos el acueducto cerebral. ¿Ok? Que va a pasar la misma información. Va a pasar el líquido cefalorraquídeo hacia el tercer ventrículo. Ok. Tenemos el núcleo mesencefálico del trigémino. Como vemos aquí, el núcleo de los colículos va a formar justamente el colículo. Entonces, el tuber cuadrigémino inferior va a formar el colículo inferior. Información auditiva. Cosas importantes que tengo que decirle. El mesencéfalo vamos a dividirlo en tres. En techo, que va a ser esto. En tegmento, que va a dividir esto. Y en pie peduncular. ¿Ok? El pie peduncular lo va a dividir la sustancia negra. Esto de aquí va a dividir el pie peduncular del tegmento. Y el acueducto del techo del tegmento. Ok. Otra cosa importante, el núcleo del cuarto par. El núcleo del cuarto par empieza aquí, entre la sustancia gris central, va a ir por atrás, porque esto es adelante, va a ir por atrás, se va a cruzar con el otro par y va a salir por adelante. ¿Ok? Entonces, este es el trayecto del nervio. Va a salir por aquí, va a salir por aquí y va a ir hacia adelante. ¿Ok? Tenemos la fosa interpeduncular, por donde sale el tercer par craneal, que ya hemos visto, es la fosa interpeduncular, entre los pedúnculos cerebelosos. Entre los pedúnculos cerebrales. ¿Qué cosas más importantes? Este puntito de aquí es el fascículo longitudinal medial. Este fascículo está en todos lados. Lo hemos visto en bulbo, en protuberancia, ahora lo vamos a ver en mesencéfalo. ¿Qué información lleva el movimiento conjugado entre los ojos y la cabeza? ¿Ok? Ahora, importante, quiero que sepan, chicos, ¿se acuerdan del tracto espinotectal? Voy a suponer que no. Así que de un momentito voy a volver, sin que se me cuelgue. Ya. ¿Se acuerdan que en el bulbo, en el último corte, había aquí un tracto espinotectal que también estaba en la médula y que han debido ver que decía información reflejo? Ahora ustedes dirán, ya, ¿y este tracto qué pasó con este? Era la información que les dije, ¿no? Que uno pasaba por la cancha de fútbol de su colegio y les llegaba un balonazo y antes de que llegue el balonazo, ustedes se cubrían por reflejo. De esto se encargaba. ¿Por qué? ¿Por qué espinotectal? Ahora déjame llegar. Espinotectal, ¿por qué? Porque va a llegar al tectum del mesencéfalo, al, al techo. ¿Y qué hay en el techo? ¿Qué les dije que había en el techo? Los colículos inferiores y superiores. ¿Qué información llevaba? De la audición y de la visión. Eso quiere decir que este tracto va a llegar a esta parte y esta parte va a ser la información refleja, va a actuar por reflejo de estos estímulos visuales o estímulos auditivos. Ok, ya, un poquito más abajo tenemos aquí la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Ahora ustedes dirán, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se cruzan los pedúnculos? Bueno, cuando vean cerebelo,
van a ver que en en una parte del cerebelo, no voy a complicarles mucho más, va a llegar la información del cerebelo de un lado y se va a cruzar al otro lado para ir a la sustancia roja. ¿Ok? Entonces, la información del cerebelo se va a cruzar aquí. ¿Qué quiere decir? La información del equilibrio, de la posición. Se va a cruzar aquí. ¿Ok? Entonces, por eso es la decusación. Cuando vean cerebelo hoy mismo, van a ver más adelante que, que esto va a cobrar más importancia. Bueno, aquí tenemos la formación reticular, que ya hemos dicho que nos mantenía en vigilia. Y aquí tenemos como esta botita de aquí. No sé si se fijan, es como una pisada de zapato en el barro, ¿no? No sé si lo ven, no sé si yo estoy loco, pero es más o menos eso, es la pisada como de un zapato. Esta pisada va a tener todos los lemniscos que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son? Lemnisco medial. Entonces vamos a dividir esto así, o sea, vamos a hacer un corte aquí, vamos a hacer un corte aquí, y aquí en el medio vamos a hacer un corte así. Me gustaría dibujárselos, pero creo que no voy a poder. Bueno, quiero que se lo imaginen. En la parte inferior va a estar el lemnisco medial. ¿De qué se encargaba el lemnisco medial? De información sensitiva profunda, ¿verdad? Exacto. Bueno, estoy hablando solo. Supongo que estarán respondiendo en sus casas. La información sensitiva profunda, vibración, presión, todo eso va a estar aquí. Lo que les dije del grácil cuneiforme que se cruza en el segundo corte del bulbo, lemnisco medial. Después tenemos el lemnisco lateral, que ya les he dicho, es la parte de la audición. Lemnisco lateral es parte de la audición. Como les he dicho, llegan a los núcleos cocleares, de los núcleos cocleares al núcleo trapezoide, del trapezoide va a formar el lemnisco lateral. ¿Ok? Después tenemos el lemnisco espinal, que es igual, sensación o sensibilidad del dolor, temperatura y tacto grueso. ¿De qué tracto? Del tracto espinotalámico. Entonces ya tenemos el lemnisco espinal, lemnisco lateral, lemnisco medial y por último el lemnisco trigeminal. ¿Por qué el lemnisco trigeminal? Tengan en cuenta que toda la sensibilidad que llega de la cara va a ir a los núcleos, ¿no? A los núcleos del trigémino en el mesencéfalo, en el puente, en el bulbo. Esa información trigeminal se va a convertir va a llegar en un tracto que va a ascender hacia el cerebro para que reciba la información. Entonces, cuando yo me toco la cara, esa información va a entrar a los núcleos, de los núcleos va a subir hacia el cerebro. ¿Por dónde sube? Por aquí, por el lemnisco trigeminal. ¿Ok? Espero que esté quedando claro. Después tenemos la sustancia negra, que pues es una sustancia que va a controlar, por así decirlo, la dopamina. Entonces, él va a controlar la secreción de dopamina. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si está fallando algo en la sustancia negra, va a haber menos secreción de dopamina y por ende la persona puede tener ciertas patologías, como puede ser el Parkinson. La dopamina va a controlar todo lo que es el movimiento, no como tal el movimiento voluntario, sino el movimiento voluntario, pero el coordinado, el normal. Entonces, si este está fallando, ya no va a ser normal el movimiento. La persona va a empezar a temblar, va a empezar a tener muchas otras cosas que va a afectar el Parkinson, pero sobre todo ese temblor, ¿no? Ese temblor está generado justamente porque hay fallas en la sustancia negra. Entonces, si la sustancia negra está fallando, va a haber Parkinson. ¿Ok? Importante. Y por último, tenemos el pie peduncular. El pie peduncular, vamos a dividirlo así, en 5 partes. Entonces, dividirlo una parte, 2, 3, 4 y 5. En los 3/5 mediales, o sea, esto de aquí, lo que les estoy marcando aquí, va a pasar la información motora. Me explico. Ese es el pedúnculo cerebeloso, vamos a dividirlo en 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el medio va a pasar la información motora. Entonces, la información motora voluntaria va a iniciar en el cerebro, va a bajar por aquí. Una vez baja por aquí, va a pasar por la mitad de esto. ¿Ok?
Sigue bajando, de aquí va a pasar por el cerebelo, va a entrar al cerebelo, en el cerebelo va a regular la información, va a volver a subir, va a volver a bajar, pero ya con la información completa, va a bajar por las pirámides y se va a cruzar al lado contralateral, ¿ok? Entonces la información va a ir del cerebro, va a bajar por esta parte anterior del mesencéfalo, por la parte anterior del puente y por la parte anterior del bulbo. En las pirámides y por último se van a cruzar las pirámides en la parte inferior y va a formar el tracto córtico-espinal. Y ya. Después tenemos las fibras frontopontinas que va a llevar información de frontal hacia el puente. Y por último, las fibras temporopontinas, que igual, la división del temporal, realmente es temporoparieto-occipital, pero aquí está temporopontina. Ya. Y por último, el último corte, para no complicarnos más. Todo lo que hemos visto antes se mantiene, solo que aquí va a tener el colículo superior, ¿ok? La sustancia gris central del acueducto cerebral. La sustancia gris central, para que lo entiendan un poco, eh, va a controlar ciertas funciones del dolor o también de la conducta sexual, de la agresividad, del miedo, solo para que sepa. El conducto central o la sustancia gris periacueductal, ¿ok? Tenemos aquí el pie peduncular, lo que es la sustancia negra. Aquí igual está el lemnisco, solo que esta imagen es un poco más minimalista. ¿Por qué? Porque básicamente tiene lo mismo que esto. Lo único que va a cambiar es esto, los núcleos rojos. ¿Y qué más va a cambiar? El nervio oculomotor común, que es el tercer par. Entonces, el tercer par va a salir del segundo corte del mesencéfalo, el corte más superior. Después, un corte inferior, el cuarto. Más abajo, un corte más inferior, o sea, en el puente, el quinto. Más inferior, el sexto, el séptimo, el octavo. Después, más inferior, el noveno, el décimo. Más inferior, el doceavo. ¿Ves? ¿Me entienden? Va a ir de hacia arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, en orden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Entonces, por aquí sale. Por la fosa interpeduncular. Entonces, estos son los pedúnculos. Por aquí, entre la fosa interpeduncular, va a salir los nervios oculomotores o el tercer par craneal. Y ya, por último, el núcleo rojo. El núcleo rojo va a tener conexiones con el cerebelo. ¿Qué quiere decir? Que la información va a ir del cerebelo, va a ir al núcleo rojo. Y del núcleo rojo puede ir por el tracto rubroespinal, o puede ir al cerebro, o puede hacer muchas, o bueno, esas cosas. Pero básicamente tiene funciones con el equilibrio, con el tono muscular, con la flexión, con la extensión, va a controlar esas secciones. ¿Ok? Y bueno, aquí lo importante. Importante recordar la función de la sustancia negra. Si esta falla, hay Parkinson. ¿Qué controla? La dopamina. La división entre el techo, tegmento y pie, ¿no? Techo, tegmento y pie peduncular o pie mesencefálico. Los pares que salen del mesencéfalo, ¿cuáles son? El troclear o patético, el cuarto par, y el oculomotor común, el tercer par craneal. ¿Cuál de estos dos es el único que sale por la parte posterior? Espero que respondan en sus casas. El troclear. El troclear sale por la parte posterior. ¿Ok? Va por la parte posterior y se va hacia adelante. Voy a mostrarles una vez más para que no se les olvide nunca. Por aquí, sale por la parte posterior y llega hacia adelante. O sea, del primer corte del mesencéfalo sale por aquí, se va a cruzar, va a salir por la parte posterior y va a ir hacia adelante y va a terminar por aquí. ¿Ok? Bueno, y los colículos superiores e inferiores, pues justamente el superior se encarga de la visión y inferior se encarga de la audición. Y por último, el núcleo rojo, que tiene funciones relacionadas con el cerebelo, o sea, el equilibrio, tono muscular. Bueno, chicos, no sé cuánto tiempo habrá tomado, creo que fue un poquito largo, pero espero que se haya entendido bien. Intenté resumirlo lo máximo posible y eso.
Espero que hayan entendido, chicos. Paso la palabra a mi compañero, Estefan. Súper, gracias Adrián por la exposición. Ahora vamos a continuar, chicos, viendo pares craneales, ¿ok? Vamos a ver ahora origen real, origen aparente y sus funciones. Para esta exposición se va a encargar Alejandra, perdón. Buenas noches, chicos. Ya bueno, voy a compartir. Se ve normal, ¿no? A ver, sí, ahora sí. Sí, se ve. Ya. Listo. Ahora sí. Me avisan si no se ve algo de la presentación, ya no hay problema. Ahora sí, chicos, comenzando con lo que van a ser los pares craneales, vamos a ir viendo lo que van a ser origen aparente, origen real, y pues el origen real lo que vamos a ver exactamente va a ser en qué parte del tallo, por ejemplo, donde los núcleos van a ser como que la concentración de neuronas que van a originar tal nervio, y el origen aparente en sí va a ser de donde es que como que se lo ve saliendo del cerebro, ¿ya? Ahora, a ver, siguiente. Ya, ahora sí. Tenemos 12 pares craneales, ¿ya? El primer y el segundo par craneal, que es el óptico, el olfatorio y el óptico, no se van a originar en lo que va a ser el tallo cerebral, ¿ya? En cambio, los otros, desde el 3 hasta el 12, sí se originan en el tallo cerebral. Y entre los sensitivos vamos a tener tanto el primer par craneal, segundo y el octavo par craneal. Y pues tiene lógica ya que el primer craneal pues va a ser el que se va a encargar del olfato, el segundo el de la visión y el octavo que va a ser de la audición, por lo cual son sensitivos. Entre los motores vamos a tener vamos a tener 5 pares craneales, el tercero, el cuarto, el quinto y el 11 y el 12. Ya, esos son motores. Ahora, entre mixtos vamos a tener tanto los mixtos van a ser que van a tener tanto función sensitiva y motora. Y pues tenemos al quinto par craneal, al séptimo, al noveno y al décimo, ¿ya? Eso. Ahora sí, comenzando con lo que va a ser el primer par craneal que se denomina nervio olfatorio, ¿ya? Y siempre lo vamos a como que a denominar, los vamos a enumerar con números romanos, ¿ya? Ahora sí, comenzando con lo que va a ser su origen real. Esto no se activa la cosita. Ay, no, ya, no te... Con lo que va a ser el origen real, van a ser en sí las células nerviosas receptoras olfatorias o células olfatorias, ¿ya? O neuronas olfatorias. Si se observan en la imagen de arriba, que tengo al lado del nombre del nervio, pues se ve en la parte donde se origina, ¿ya? Estas neuronas. Ahora, en lo que va a ser la imagen de arriba, la escena, ya vemos la mucosa olfatoria, ya, y en allí es donde se originan estas neuronas olfatorias, las cuales van a estar dispersas entre otras células que van a ser células de soporte, ya. Y pues estas neuronas son en sí células bipolares, y ahí también se les puede denominar células bipolares olfatorias o de Schultz, ya. Eso también es un nombre. Ahora, si observan como que se va abajo, tienen como unos deditos, unas cositas que salen, ¿no ven? Esas son las dendritas. Y estas dendritas se van a ir hacia la membrana, o sea, es como que se van más hacia afuera, digamos, ¿no ven? No se van hacia el cerebro. Entonces van hacia afuera y pues van a como que terminar formando unos cilios, ¿ya? Esos deditos se van a llamar cilios olfatorios, ¿ya? Y estos van a estar sumergidos en una capa epitelial que va a estar llena de moco, claro que ubican que están revestidos todas nuestras fosas nasales con eh, una mucosa, ¿no? Entonces, y va a haber moco ahí, por lo que ubican que cuando uno se enferma y se congestiona, tiende a secretar más moco, por lo cual como que quedan más sumergidas y no pueden percibir todos las partículas de odoríferas de que entran a las fosas nasales.
¿ya? Y entonces, por lo cual, no se puede percibir bien los olores cuando uno está, por ejemplo, resfriado, ¿ya? Ahora, lo que va hacia subir van a ser los axones. Y estos, pues, van a ser fibras nerviosas olfatorias que entre varias se van a unir, si ven en la imagen, en la imagen superior externa, ¿bien? Se unen toditas, se unen de varias, ¿ya? Y entran hacia lo que va a ser los espacios o los agujeritos de la lámina cribosa del etmoides. Y pues ahí es donde forman entre varias juntas, entre varias fibras, el nervio olfatorio, ¿ya? Ahora, estas fibras o estos axones son amielínicos, ¿ya? No están recubiertos por mielina y tiene sentido ya que pues la información que tiene que ya se supone que la cubierta de mielina pues es para que la información llegue súper rápida, ¿no? Pero no es como que muy necesario que la información llegue rápida, sino más bien que se procese y que en el bulbo olfatorio pues se reconozca súper bien el aroma que está ingresando o el olor que está ingresando, ¿ya? Y Explorar cómo funcionan los 12 nervios o pares craneales en un paciente, por lo cual vamos a buscar detectar si hay alguna alteración o algún daño. Como sé que no tenemos mucho tiempo, hubiera sido más detallado mostrándoles cada uno de los pares craneales, pero un pantallazo así general de dónde se encuentra cada uno de los pares craneales. Está bonito el dibujo, así que para que lo puedan ver o tomarle un screen y lo tengan. Ya, ahora vamos a pasar a ver el primer par craneal, que es el olfatorio. ¿Cómo vamos a evaluar este par? Bueno, primero hay que pedirle al paciente que se encuentre, bueno, que tome asiento. Seguido de eso, hay que pedirle que se tape los ojos, nosotros le podemos tapar o él puede cerrar los ojos. Obviamente es mucho mejor si nosotros le tapamos los ojos para estar seguros de que el paciente no pueda ver. Después de esto, debemos taparle una fosa nasal o a él mismo se puede tapar una fosa nasal, como podemos ver en la imagen de la diapositiva. Después, ¿qué procedemos a hacer? Agarramos algo que tenga un olor muy llamativo o bastante fuerte, como pueden ser los siguientes: limón, chocolate o granitos de café. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos al paciente con los ojos cerrados, una fosa nasal tapada. Nosotros pasamos el aroma por su nariz y él tiene que decirnos qué es lo que está oliendo, ¿ok? Si él nos dice que, por ejemplo, le pasamos chocolate, que está oliendo a chocolate, perfecto. La prueba es positiva, por lo cual no hay alteraciones en esa fosa nasal. Hacemos exactamente lo mismo con la siguiente para ver si es que hay alguna alteración. En caso de que el paciente no logre oler lo que le estamos pasando, pues ahí sí hay alteraciones. ¿Ok, chicos? Y aquí vamos a ver algunas de las alteraciones que hay en este primer par craneal. Como primero tenemos la anosmia. Ya, chicos, ¿alguien quiere decirme qué es la anosmia? Puede levantar su mano o indirectamente activar su micrófono si es que quiere hablar. Súper, Luciana. La ausencia del olfato, del olor. Ya, perfecto. Es que no puede percibir olores. Siguiente, tenemos parosmia. ¿Alguno de ustedes sabe qué es parosmia, chicos? Confunde olores. Eso. Muy bien. Los olores se perciben de una manera distorsionada. Siguiente, hiposmia. Su propio nombre lo dice. Hipo es disminución. Entonces, ¿qué sería esto? Percibir olores menos de lo normal. Como siguiente tenemos hiperosmia, que es exactamente lo contrario al que vimos hace un ratito. En este caso va a percibir mucho más los olores de lo normal. Y por último, tenemos la cacosmia, que ¿qué creen que es? Percibir olores feos, algo así. Ya, súper. Va a percibir cualquier cosa que llegue a oler. No sé, le ponemos un chocolate al paciente y va a decir que huele posiblemente a heces fecales, ¿ok? O le pasamos, no sé, igual un limón y va a decir que huele heces fecales, ¿ok, chicos?
Con esto ya pasamos a ver el primer par craneal. Pasamos al siguiente, que es el óptico. Ya la primera forma de poder evaluar este par craneal es a través de las cartillas. ¿Cuáles cartillas? Las que ven en la pantalla, que son las cartillas de Snellen. A la derecha tenemos la que creo que todos conocen o han visto alguna vez en su vida, que es la que tiene letritas. Ya esta prueba consiste en que el paciente tiene que pararse 6 metros de distancia de estas cartillas, taparse un ojo y obviamente el paciente no tiene que estar con lentes en caso de que use lentes. Debe retirarse los lentes, taparse un ojo o nosotros le tapamos y tiene que empezar a leer todas las letras y ver hasta dónde puede llegar. Esta prueba debemos realizarla con cada uno de los ojos, ¿ok? O sea que primero hacemos con el izquierdo y luego con el derecho, porque pueden tener dioptrías diferentes. Ahora, podemos ver a la izquierda que hay una cartilla que tiene unas casitas, un paraguas, una manzana. Literalmente son objetos. Entonces, se preguntarán por qué existe esta cartilla. Bueno, hay personas que no saben leer, por ejemplo, los niños. Ellos no saben leer, pero sí te pueden decir que están viendo una casa, una manzana, un paraguas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para esto usamos esta cartilla, ¿ok? Esta es para ver la agudeza visual. Acuérdense, chicos, cartilla de Snellen. La siguiente que vamos a ver es para evaluar el daltonismo. Tenemos la cartilla de Ishihara. ¿Qué vamos a ver con esta cartilla? Pues dos cosas. Vamos a ver los colores y los números. ¿Ya? Como pueden ver, les puse de ejemplo algunos que se utiliza para evaluar. Que podemos ver, hay un número 29 que es más o menos de color rosado y un fondo que es color verde. Ya, aunque ustedes no me crean, chicos, hay personas que van a ver diferente color. Ya, anteriormente, en el anterior semestre, hicimos, ¿cómo les digo? A ver, esta práctica de manera presencial. Y sí había bastante de sus compañeros que, por ejemplo, yo dije que ese es un 29 rosado con fondo verde. Ya algunos de sus compañeros me decían, estoy viendo un 29 azul con fondo naranja. Y todos quedábamos como sorprendidos, ¿no? Porque todos veíamos diferente a esa persona. Bien, sigamos con lo demás. Campimetría. Con esta prueba, ambos, tanto paciente como examinador, deben estar sentados uno frente al otro. Ambos deben taparse el mismo ojo, o sea, uno el derecho y otro el izquierdo, como pueden ver en la imagen. El examinador levanta su dedo y lo va a mover de manera lenta hacia la izquierda hasta donde el paciente ya no pueda ver. ¿Ok? Y lo mismo del otro lado, hacia la izquierda o hacia la derecha hasta donde el paciente ya no pueda ver. ¿Ok? Con esto vamos a evaluar la campimetría, o sea, hasta dónde puede llegar a ver el paciente. Luego vamos a ver el fondo de ojo. Ya, se utiliza una linterna y tenemos que ver todo lo que tiene el ojo, venas, arterias, pupila, etc. Luego vamos a pasar a ver tres pares craneales que se examinan, por decirlo, los tres al mismo tiempo. Que tenemos el oculomotor, el troclear y el abducens, o sea, el 3, el 4 y el 6. ¿Qué vamos a ver con estos? El reflejo de acomodación, el reflejo consensual y, bueno, dos veces dice acomodación, perdón. Y el reflejo fotomotor. Ya, el primero que es el reflejo fotomotor, vamos a usar una linterna, vamos a tapar la mitad, vamos a poner, bueno, nuestra mano en la nariz, sobre la nariz del paciente para tapar la luz de la linterna. De manera lateral vamos a agarrar la linterna y vamos a ponerla hacia los ojos del paciente para ver la pupila. Muy similar es lo que se hace en el reflejo consensual, con algunas diferencias. Esta práctica de semiología de pares craneales, chicos, créanme que es mucho mejor
cuando se la hace de manera presencial, porque se puede utilizar ejemplos, ¿ok? En este caso estoy intentando hacer de que puedan entender a través de imágenes. Sé que es un poco complicado, les pido que utilicen su imaginación al máximo, porque sí es bastante complicado mostrarles esta parte de manera virtual. Ya pasamos al reflejo de acomodación. Para esta, para esta prueba lo que tenemos que hacer es, podemos agarrar un lápiz, un dedo, lo que queramos, lo ponemos a una distancia aproximadamente de 1 metro del paciente y le decimos que mire fijamente el objeto. Esperamos, no sé, aproximadamente unos 10 a 15 segundos y acercamos el objeto hacia la cara del paciente. Y ahí van a ver el reflejo de acomodación. Es una prueba muy distintiva cuando pueden ver los ojos del paciente. ¿Qué vamos a ver con estas pruebas, chicos? Bueno, aquí tienen, en la imagen que se está proyectando actualmente, tenemos primero que es isocoria, que son las pupilas normales. El tamaño de una pupila es de 2 milímetros de diámetro. Luego tenemos la miosis, que es la contracción de la pupila. Que esto mayormente se puede dar por una intoxicación, ya sea por drogas, por estar bastante tiempo en el sol, también se puede dar. Luego pasamos a ver la tercera, que es la midriasis, que es exactamente lo contrario. Es la dilatación excesiva de la pupila. Ya, esto es por falta de oxígeno o también puede ser por el consumo de alcohol industrial. Ya, si alguno no tiene idea de cómo más o menos se ve esta pupila con midriasis, es más o menos como los ojos de un gato cuando no está con luz, algo así, súper grandotes. Y por último tenemos la anisocoria, que son las pupilas de tamaño desigual. Pueden ver una pupila pequeñita y una pupila bastante grande. Esto es característico, chicos, en daño cerebral. ¿Ok? Bien, ahora pasamos a ver el siguiente par craneal, que es el trigémino. Ya, el trigémino tiene una rama sensitiva y una rama motora. La rama sensitiva, ¿cómo la vamos a evaluar? Ya, como podemos ver en la imagen, podemos ver unos circulitos en la cara del paciente. ¿Ok? Nosotros podemos utilizar algodón, podemos utilizar agujas o podemos utilizar hisopos para poder evaluar esta prueba. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, ven la frente del paciente, tiene un circulito y tiene un algodón al otro lado. Entonces, nosotros frotamos a un lado y el paciente tiene que decirnos qué siente. Obviamente, esta prueba debemos realizarla. El paciente tiene que estar cómodo, con los ojos cerrados, y nosotros ya pasamos, sea una torunda de algodón o podemos pasar un alfiler. Ya, como pueden ver en la imagen, están pasando una torunda de algodón y de seguro le están preguntando al paciente si es que logra sentir esa torunda. Si el paciente dice que sí, pasamos a la siguiente. Frotamos y preguntamos lo mismo. ¿Qué más podemos hacer con este par craneal? Podemos no frotar y preguntar si el paciente siente. A veces es posible que el paciente te diga que sí siente cuando no lo están tocando. O simplemente te va a decir yo no siento nada y tú estás frotando. Como saben, el trigémino tiene 3 ramas sensitivas, que son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Ya, entonces, después de hacer en esas 2 partes de la frente, se puede bajar a la maxilar y luego a la mandibular. Ok, chicos. Luego tenemos el reflejo corneal. ¿Cómo podemos hacer esta prueba? Como pueden ver, es en la imagen C. Podemos usar un hisopo o un pedacito de algodón y acercarlo a lo más cerca al ojo, incluso llegando a tocar un poquito, y automáticamente el ojo se va a cerrar. Ya aquí está lo que les dije, lo de las 3 ramas del nervio trigémino. Pasamos al siguiente. Ay, aquí faltaba. Ya, como les dije, es sensitivo y motor. Aquí tenemos la forma de evaluar la parte motora. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Le pedimos al paciente que infle los cachetes para ver si puede ganarle a nuestra mano. Como pueden ver en la imagen, le están haciendo un poco de presión en los cachetes, él infla y tiene que poder vencer a nuestra mano. La otra forma también es evaluar los músculos de la masticación. Ya, como pueden ver en la imagen, el paciente tiene que lograr abrir la boca
poniéndole una fuerza para que no pueda abrir con nuestra mano, obviamente una fuerza ligera, no muy fuerte, y el paciente tiene que vencer a nuestra mano. ¿Ok? Con eso evaluamos la parte motora. Pasamos al séptimo par craneal, que es el facial. Este es uno de los más fáciles de evaluar, chicos. ¿Cómo se puede evaluar? Fácil. Se le pide al paciente que haga gestos. Se le pide al paciente que sonría, que se ponga triste, que se enoje, que haga como que está mandando un besito. ¿Para qué? Porque estas acciones son simétricas, ¿ok? Tanto del lado izquierdo como de tanto el lado derecho de la cara. Entonces, al existir una parálisis, y esto es una pregunta para ustedes, ¿cómo se llama la parálisis de la media cara, chicos? O también le dicen cuando les ha pasado el frío. ¿Alguien sabe? Puede levantar su mano. Si no estoy mal, es parálisis de Bell. Sí, súper, Luciana. La parálisis de Bell, exactamente esa. Ya que es una parálisis de la media cara. Entonces, al sonreír, la persona solamente subiría la mitad del labio y la otra mitad quedaría estática. Y así nos podemos dar cuenta que hay una alteración. ¿Ya? Y también nos da, bueno, también evaluamos con el facial los sabores, ¿ya? Pero vamos a evaluar, acuérdense chicos, 2/3 de la lengua, ¿ok? Los sabores que ven ahí. Que más adelante igual vamos a hablar porque hay otro par que también tiene mucho que ver con los sabores. Pasamos al siguiente, que es el vestíbulo coclear. ¿Qué vamos a usar? Este artefacto de acá, chicos. ¿Quién me dice cómo se llama este artefacto? Que es muy importante para evaluar el octavo par craneal. Diapasón. Súper, muy bien. Se llama diapasón. Vamos a tener dos pruebas que se utiliza el diapasón. Bueno, dos maniobras, ¿ya? La maniobra, sí, maniobras de Riné y la maniobra de Weber. La primera consiste en poner en la apófisis mastoides, que es la de Riné, el diapasón y darle un golpe para que pueda escuchar ya sea vibración o sonido. Y exactamente lo mismo con la de Weber, solamente que cambia la ubicación de donde se pone el diapasón. En este caso se pone en la parte superior del cráneo. ¿Ok? Esa es la variación con las pruebas de Weber y con las pruebas de Rinne. Luego tenemos la prueba de Romberg, que es la tercera que nos sirve para evaluar este par craneal, que es el octavo. ¿Qué hacemos en esta prueba? Bueno, le pedimos al paciente que se ponga, que se pare, que se ponga firme, que cierre los ojos y que empiece a marchar sobre su propio eje. ¿Ya? ¿Cómo sabemos si esta prueba está bien o está mal? Hay que pedirle que marche y una vez de que marche, si el paciente, sin darse cuenta, empieza a moverse hacia adelante o empieza a girar hacia la izquierda o hacia la derecha, tiene alteraciones en el octavo par craneal. Ok, esto también tiene que ver mucho con el vértigo, ¿no? Y con el equilibrio. Ya entonces, así nos podemos dar cuenta, chicos. Pasamos al siguiente, que es el noveno par craneal. Como les dije, vamos a ver otro par craneal que tiene que ver mucho con lo de los sabores. Ya vamos a tener sabores ácidos, sabores salados, dulces, del tomate que es umami y amargo, como la toronja. ¿Ok? Cada uno está en alguna parte exacta de la lengua, pero la diferencia entre el facial y este es que este solamente es 1/3 de la lengua. Pasamos a ver el par craneal número 10. Este par es bastante sencillo de evaluar. Lo que tenemos que hacer es usar un bajalenguas. ¿Qué hacemos con el bajalenguas? Vamos a pedirle al paciente que abra la boca y diga A. Con esto vamos a evaluar las cuerdas vocales. ¿Ok? Parte 1. Y luego vamos a evaluar un reflejo emético. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con el bajalenguas,
pinchar la úvula. Si al pinchar la úvula produce un poco de ganas de vomitar, eso es un reflejo emético, pues esta prueba está bien, ¿ok? O sea, es positiva y todo tranquilo, el paciente no presenta nada. Pero en caso de no sentir ese reflejo emético, puede tener alguna alteración. Pasamos a ver el penúltimo par, que es el accesorio, que aquí vamos a evaluar los músculos del cuello, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, vamos a pedirle al paciente que se siente, nosotros nos vamos a poner atrás de él, vamos a poner nuestras dos manos sobre su cara y vamos a pedirle que intente girar. Nosotros vamos a ejercer solamente un poco de fuerza para evitar que él gire, pero él tiene que poder vencernos para que la prueba esté correcta, ¿no? O sea, que no tenga alteraciones. Otra forma también, porque hay otros músculos, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que poner nuestras dos manos sobre los hombros del paciente y pedirle que levante. Si el paciente logra levantar nuestras manos a pesar de la poca fuerza que hemos ejercido, esta prueba salió bien, o sea que no tiene ninguna alteración. Por último, vamos a pasar a ver el par craneal número 12, que es el hipogloso. Ya aquí vamos a ver exactamente la lengua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que pedirle al paciente que saque su lengua, que lo suba de arriba, abajo, izquierda, derecha. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos formas más que se puede evaluar. Este puede ser con la boca cerrada. Se le pide al paciente que a los costados de los cachetes empiece a empujar y uno pone la mano sobre el cachete del paciente, ejerciendo un poco de fuerza y le pedimos que lo venza. ¿Ok? Y la segunda es, como pueden ver en la imagen de la chica, se le pone un hisopo mientras está sacando la lengua y tiene que poder vencer la fuerza que estamos poniendo para el hisopo, ¿no ve? Entonces tiene que poder mover el hisopo. Y con eso vamos a evaluar el par craneal número 12. Y creo que con esto, chicos, hemos acabado la semiología de pares craneales. Lo intenté hacer lo más rápido posible porque sé que deben estar cansados. Y eso es todo. Ahora pasamos a ver el último tema que les va a dar Ariana. Todo tuyo, Ariana. Gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Pues sí, entonces. Adrián, ¿me lo compartes, porfis? Súper. Ya, chicos, entonces, como último tema, vamos a ver lo que es cerebelo. Voy a tratar de hacerlo de la forma más resumida y concisa posible para que podamos terminar rápidamente. Siguiente. Entonces, en base a eso, vamos a ver que el cerebelo primeramente se va a encontrar en lo que es la fosa posterior por detrás del tallo cerebral. Si ustedes recuerdan la fosita romboidea, entonces va a encontrarse precisamente ahí atrás. Se va a encontrar sujeto al tallo, por lo que van a ser precisamente los pedúnculos cerebelosos, que van a ser tres, el superior, el medio y el inferior, que van a conectarnos precisamente a lo que es el tallo cerebral. Vamos a ver que además de esto, el significado de su nombre va a tener un origen de dos tipos, que va a ser uno que significaba que era un cerebro chiquito o también conocido como cerebrito, precisamente. ¿Por qué? Porque tenía una forma que hacía alusión al cerebro, pero en más pequeño. También vamos a ver que antes se pensaba que era el lugar de la vida, ya que anteriormente, cuando se cortaba precisamente por la mitad del cerebelo, se presentaba lo que era la imagen de un árbol que hacía alusión a lo que era el árbol de la vida y que los antiguos indicaron que era el árbol de la vida a nivel del cerebelo. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de lo que es la configuración externa, vamos a ver que va a dividirse dentro de lo que son tres partes, de los cuales van a ser sus lóbulos anterior, medio y floco nodular. Vamos a ver que el lóbulo anterior se va a encontrar en una superficie superior al cerebelo, va a ser la parte de más arriba, se va a encontrar separado de lo que es el lóbulo medio por lo que es la fisura en una forma de la letra V, que va a ser amplia y va a tener una fisura prima. Vamos a ver que luego vamos a tener el lóbulo medio, también conocido como el lóbulo posterior, dependiendo de la bibliografía que estén utilizando, el cual va a ser la parte más ancha o grande de lo que es el cerebelo como tal y va a entrar entre lo que es la fisura uvulonodular y la fisura primaria.
Y por último vamos a tener el lóbulo flóculo-nodular, que se va a encontrar posterior a a la fisura óvulo-nodular, que va a tener también una fisura horizontal, va a ser profunda, va a estar por lo largo del margen del cerebelo y va a separar precisamente lo que son las superficies superior e inferior. Después de esto vamos a ver que dentro de lo que es su estructura, en lo que es la parte externa, va a tener una cobertura de sustancia gris denominada lo que es la corteza del cerebelo, e internamente vamos a tener lo que es la sustancia blanca, que va a tener tres masas de sustancia gris que van a formar lo que son los núcleos intracerebelosos, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de lo que sería lo que es la estructura de la corteza cerebelosa, vamos a ver que se va a encontrar formado por distintas láminas que van a tener distintos pliegues, que van a ser en planos coronales o transversales. Cada uno de estos se va a denominar como folia o lámina, y vamos a ver que en el centro va a tener lo que es la materia blanca cubierta de superficie de sustancia gris. Al mismo tiempo vamos a ver que la sustancia gris, en lo que es en relación a la corteza, o sea, la parte externa, va a tener una estructura dividida en tres capas, que va a ser la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa, también conocidas como capa externa, media e interna. Dentro de lo que es la capa molecular, vamos a ver que van a ser las células estrelladas o células en cesta, que van a estar internamente. Luego vamos a tener lo que son las capas de las células de Purkinje, que van a ser las de neurona de Golgi tipo 1, si ustedes recuerdan, las que eran las más alargadas. Y vamos a ver que vamos a tener las ramas primarias y secundarias, de las cuales van a ser lisas, mientras que las subsiguientes ramas van a ser de van a estar recubiertas por lo que eran las espinas dendríticas, que van a ser más gruesas y más cortas en comparación a esta. Por último, vamos a tener dentro de lo que sería la capa granular, que va a estar llena de células pequeñas y que va a tener núcleos intensamente teñidos del citoplasma escaso que pueda llegarse a encontrar. Em, si se fijan de la imagen de abajo a la derecha, vamos a poder ver dentro de lo que serían las áreas de proyección sensitivas somáticas en la corteza del cerebelo. Esto que nos quiere decir, esa parte rosadita, esos dibujitos rosaditos hacen alusión a lo que es el homúnculo. Y nos quiere mostrar las partes más grandes, digamos, de lo que sería, por ejemplo, miembro superior, miembro inferior, y también de lo que sería en relación al área visual con relación a lo que sería nuestro equilibrio. Vamos a ver que también vamos a tener los núcleos intracerebelosos, que van a ser el núcleo dentado, el emboliforme, el globoso y el fastigio. Siguiente, por favor. Continuando con lo que sería ya más hacia los lobulillos, vamos a ver que se va a dividir en tres partes. Siguiente. Una forma más fácil de explicarlo, vamos a ver que vamos a tener lo que son los hemisferios, que van a ser las partes laterales, y luego vamos a tener por el centro lo que va a estar precisamente pasando lo que es el vermis. Cada uno de estos va a tener, de los hemisferios siempre van a ser pares y el vermis siempre va a ser solitario. De los hemisferios siempre va a ser uno menos que del vermis, ya que el vermis tiene aparte lo que sería la língula. Mientras que en los hemisferios vamos a tener lo que es la ala, también vamos a tener lo que son los lóbulos cuadrangulares, simples, semilunares superiores e inferiores, el digástrico, la amígdala y el flóculo. Mientras que en el vermis vamos a tener lo que es la língula, el lóbulo central, el culmen, el declive, la lámina, el tuber, la pirámide, la úvula y el nódulo. Siguiente, por favor. Viéndolo de una forma más interna, entonces ya podemos ver en un corte transversal de lo que sería directamente el cerebelo. Como ustedes pueden ver, tiene la forma como si fuera de un árbol. Y si ustedes ven precisamente lo que era en la configuración interna y en relación a lo que hemos visto en la tabla anterior, tiene una parte central y hacia los laterales tiene lo que serían las alas. Cuando hagamos la disección de esto, van a poder igual verlo más a detalle. Siguiente, por favor. Continuando entonces ya hacia lo que sería la sustancia blanca en la configuración interna, vamos a ver que va a tener lo que les estaba diciendo, precisamente los núcleos intracerebelosos, que van a ser el dentado, el fastigio, el globoso y el emboliforme, que van a tener funciones relacionadas a lo que es el equilibrio y la coordinación muscular en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el núcleo dentado va a ser el que es más grande, va a tener la forma de una bolsa fruncida y también va a tener la abertura en sentido medial. Vamos a ver que en el interior de esa como bolsa que se va a formar va a estar lleno de sustancia blanca con fibras eferentes que van a dar paso a la abertura formando un pedúnculo cerebeloso superior.
Luego, de lo que sería el núcleo emboliforme, vamos a ver que va a tener la forma más oval, va a estar situado de forma medial al núcleo dentado y va a estar también cubriendo parcialmente todo lo que sería el hilio del anterior núcleo. Continuando con lo que es el núcleo globoso, vamos a ver que va a ser uno o más grupos que van a tener forma algo redondeada de lo que serían células, va a encontrarse medialmente al núcleo emboliforme. Y por último, lo que sería el núcleo del fastigio, vamos a ver que se va a acercar a la línea media en lo que sería en relación al vermis y también va a estar cerca de lo que sería el techo del cuarto ventrículo, siendo el más grande de todos estos núcleos. Vamos a ver que todos estos núcleos van a estar compuestos de neuronas que van a ser grandes, que van a ser de tipo multipolar, con lo que son las dendritas ramificadas de forma más simple. Sus axones van a formar lo que son las salidas cerebelosas, dando así el origen hacia lo que serían los pedúnculos cerebelosos, tanto superiores como inferiores. A su vez vamos a ver que dentro de la sustancia blanca vamos a tener lo que está la constitución de los grupos de fibras, que van a ser las fibras intrínsecas, las fibras aferentes y lo que son las fibras eferentes. Las fibras intrínsecas, por ejemplo, no van a salir del cerebelo directamente, sino que van a ser las que van a conectar distintas regiones del cerebelo como tal. Es decir, no van a salir del cerebelo, pero sí van a servirle como un sostén. Por ejemplo, van a conectar lo que son las láminas de la corteza cerebelosa, que era la parte externa, con lo que sería el vermis del mismo lado. También otras pueden llegar a conectar, por ejemplo, lo que son los hemisferios cerebelosos de un lado hacia el otro, el uno con el otro. Entonces, no van a salir como tal, pero sí los van a conectar externamente. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de lo que serían las fibras, vamos a tener precisamente lo que eran las fibras aferentes y las fibras eferentes. Las fibras aferentes vamos a ver que van a tener en mayor parte de la sustancia blanca y van a continuar hacia lo que sería lo que es la corteza cerebelosa, es decir, lo que era la parte más externa, mientras que lo que son las fibras eferentes van a constituir lo que es la salida del cerebelo y van a comenzar como axones de las células de Purkinje hacia lo que es la corteza cerebelosa. Vamos a ver que la gran parte de estos axones van a llegar hasta las neuronas de los núcleos cerebelosos y ahí recién van a establecer lo que es una sinapsis con estos núcleos, dando así lo que es el fastigio, el globoso, el emboliforme y el dentado. Al mismo tiempo vamos a ver que tenemos lo que son en relación a los pedúnculos cerebelosos, que van a ser el superior, que van a conectar el cerebelo con lo que es el mesencéfalo, el medio, que va a conectar con el puente o protuberancia, y el inferior, que va a conectar con lo que sería el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Yendo directamente a lo que sería en esta parte las fibras aferentes como tal, vamos a ver que de las más importantes van a ser la vía córtico-pontocerebelosa, cerebro olivo cerebelosa y cerebro retículo cerebelosa. Diciéndolo de una forma más resumida, si así lo quieren ver, las corticopontocerebelosas van a tener una función de transmitir el control desde lo que sería la corteza cerebral, teniendo origen de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, y llegando a su vez hasta lo que sería por los núcleos del puente y las fibras musgosas hasta la corteza cerebelosa. Luego los cerebro olivo cerebelosos, como su nombre lo indica, van a transmitir el control desde la corteza cerebral a través de los núcleos olivares, por eso dice cerebro olivo cerebeloso, y a partir de estos núcleos olivares van a ir a las fibras trepadoras hasta la corteza cerebelosa. Por último, tenemos lo que son el cerebro retículo cerebeloso, que va a transmitir la información del control desde lo que es la corteza cerebral a través de la formación reticular de lo que vamos a ver. Vamos a ver que va a ir esto, por ejemplo, a través de lo que son las áreas sensitivo-motoras. También si ustedes han leído o han avanzado ya con las doctoras, van a ver que tenemos más fibras eferentes de las cuales van a ser, por ejemplo, lo que son las espinocerebelosas anteriores, posteriores, la cuneocerebelosa, nervio vestibular y también otras que van a transmitir información desde lo que es el mesencéfalo. Luego con lo que sería en relación a lo que son las fibras eferentes. Siguiente, por favor. Vamos a ver que estas vamos a tener las compuestas de lo que es la vía globoso emboliforme ubral. Vamos a ver que esta va a tener la función de influir en lo que es la actividad motora ipsilateral.
vamos a ver que va a tener un origen a lo que es el nivel de los núcleos del globoso y el emboliforme y va a llegar hacia lo que es el núcleo rojo contralateral. Después de esto va a cruzar a través de lo que es el fascículo rubroespinal de la médula espinal, cruzando por las motoneuronas ipsolaterales en la médula espinal. Luego tenemos lo que es la vía dentotalámica, que va a influir a su vez en lo que es la actividad motora ipsolateral. Vamos a ver que se va a originar en lo que es el núcleo dentado y va a llegar hasta lo que es el núcleo ventrolateral contralateral del tálamo. Esto ya en relación a lo que sería el tallo. Vamos a ver que va después descender por lo que es la corteza cerebral motora contralateral al fascículo córtico-espinal, va a cruzar la línea media y va a controlar lo que son las motoneuronas ipsolaterales de la médula espinal. Luego tenemos el fastigio vestibular, que va a influir en el tono muscular extensor ipsolateral. Vamos a ver que va a originarse en el núcleo del fastigio y vamos a ver que va a terminar o culminar principalmente a los núcleos vestibulares ipsolaterales y laterales contralaterales. Vamos a ver que su fascículo vestíbulo espinal va a ir hasta las motoneuronas ipsolaterales de también lo que sería la médula espinal. Y por último, lo que sería el fastigio reticular, vamos a ver que va a tener la función de influir en el tono muscular ipsolateral, nos va a dar lo que es el origen del núcleo del fastigio y va a ir hasta lo que serían las neuronas de la formación reticular. Vamos a ver que de esto va a continuar con lo que es el fascículo reticuloespinal a las motoneuronas ipsolaterales y de ahí va a continuar hasta lo que es la médula espinal. Siguiente perfil. Por último, y ya para acabar, vamos a ver que la función y la disfunción del cerebelo nos va a ayudar en qué? Que el cerebelo va a recibir todo lo que es la información aferente, o sea que va a entrar con respecto y relación a lo que es el movimiento voluntario desde lo que es la corteza cerebral y también desde lo que son la relación de los músculos, los tendones y las articulaciones de nuestro organismo. Vamos a ver que va a recibir también información referente en relación a lo que es el equilibrio de precisamente lo que habíamos visto del nervio vestibular. Vamos a ver en relación a eso al vestíbulo coclear en el componente vestibular y también información relacionada con la visión a través de lo que son los fascículos tectocerebelosos. Si ustedes recuerdan de lo que anteriormente se ha hablado tanto en relación a los tractos de la médula espinal, decíamos que igual toda esta información de cada tracto de la médula espinal, los que van al cerebelo iban a ser vista, y equilibrio y oído. Esto precisamente para qué? Para poder coordinar con la corteza cerebral todo lo que sería nuestro equilibrio y nuestro movimiento. Vamos a ver que va a funcionar como coordinador de los movimientos de forma precisa. Esto en relación a la comparación continua de la salida del área motora de la corteza cerebral con la información propioceptiva recibida del sitio de acción muscular. Es decir, nos va a ayudar a tener una marcha coordinada, movimientos coordinados, acciones como bailar, caminar, aplaudir, correr, todo en gracia al cerebelo y que cuando se encuentra en disfunción este órgano podemos llegar a encontrar, por ejemplo, distintas alteraciones, como pueden ver en la imagen de abajo, que tienen movimientos descoordinados, que tienden a moverse sin poder caminar bien, sin poder moverse bien, sin poder sincronizar bien los movimientos que lleguen a tener. Siguiente. Eso sería todo. Entonces, chicos, traté de hacerlo lo más reducido posible. Gracias. Bien, chicos, con esto vamos a acabar este repaso general de todos los temas. Espero que les haya servido. Obviamente todo esto es para que les vaya súper bien en su examen. Les deseamos todo lo mejor, chicos, en su examen